Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy yo estoy muy emocionada y muy contenta de tener esta sección. Me encanta compartir conocimiento psicológico con ustedes y vamos a hablar de esta película que se llama María, me muero. Una película mexicana que tal vez algunos de ustedes no vieron, pero que hoy vamos a entender conceptos interesantes sobre la psicología con un buen ejemplo. Así que quédate porque esto se va a poner muy bueno. Y bueno, ¿de qué trata esta película? Rápidamente vamos a hablar del protagonista, que es un hombre que está atormentado básicamente por preocuparse de morir, y es que piensa cada vez que escucha algún síntoma de alguna enfermedad, piensa que él la tiene. ¿Sabes qué es esto? Así es hipocondriasis, es decir, este sufrimiento psíquico donde la persona está pensando constantemente tener esta enfermedad. Y bueno, honestamente, la película en sí, pues tal vez tiene algunos eventos que no están tan graciosos, pero sí interesantes, sobre todo para entender esta estructura que no habíamos explicado en este canal. ¡Ay, qué emoción! De verdad estoy muy emocionada porque sí, este hombre vive con su novia, que además ya tiene varios años con ella, y su papá es doctor. Entonces, al tener a su padre, pues está constantemente hablando con él para, pues, explicarle sus síntomas y convencerlo de que efectivamente está enfermo. Dentro de esta problemática, el padre intenta ayudarle. ¿Cómo? Pues de alguna forma inventarle una enfermedad. Con la ayuda de su novia crean una página web falsa, un canal de noticias falso, y así poder convencerlo de tener una enfermedad extraña y sobre todo mortal. Y pues al final de todo esto descubrimos la verdad, pero pues una verdad que destapa muchos miedos y sobre todo sí desespera un poco el personaje principal, pero como vuelvo a insistir, vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué estructura psicológica tiene este hombre? Bueno, pues nada más y nada menos que neurosis fóbica. Así es. Como ya lo hemos dicho, la neurosis es una estructura psicológica. ¿Y qué es una estructura psicológica? Pues son las características psíquicas de como si fueran una personalidad. Es decir, que esta característica o conjunto de características nos hacen ser quien somos. Depende de nuestra infancia, depende del contexto y de muchas otras cosas es que se forma esta característica o se forma esta estructura. Por lo tanto, cuando hablamos justamente de estructura psicológica, estamos hablando de que se va formando a través también de las reglas, a través de la educación que los padres han dado. Por eso también mencioné la infancia. Y en este caso, cuando hablamos de algo tan importante como lo es la neurosis, es porque en algún momento hay una aceptación de la ley. ¿Qué es esto? Cuando nosotros entendemos que hay reglas, que en este mundo nos tenemos que regir por una ley. Es decir, no podemos hacer nuestra santa voluntad porque no es correcto, porque hay consecuencias, porque está mal visto socialmente hablando. Entonces, al aceptar esta ley nos convertimos en neuróticos. Pero hay 3 tipos de neuróticos. Ya hemos hablado del histérico, ya hemos hablado del obsesivo y ahora vamos a hablar del fóbico. No habíamos hablado de esto, amigos, así que esta historia me la encontré y gracias a Videocine, que me invitó a verla en su momento para el estreno. De verdad que yo tenía muchas ganas de verlo justamente porque dije, claro, neurosis fóbica, a fuerza era. Y pues sí,
Cuando descubrí o vi esta película, como les decía, viéndolo con un ojo psicoanalítico, pues me pude percatar de esto. Ahora, ¿de qué se distingue? Número uno, o cómo va formándose el neurótico fóbico. Bueno, recibe tanto amor de la madre que comienza a tener miedo al perderse a sí mismo, es decir, perder su identidad, porque cada uno anhelamos y necesitamos crear nuestra propia identidad. Y sí, como les dije hace un momento, hay algo importante que es tener pues este contexto y tener esta educación de los padres, y mucho de los padres es vertido en el hijo. Sin embargo, siempre habrá una necesidad de tener ese espacio, de tener pues exclusivamente como esta personalidad propia. Entonces, cuando el amor es muy intenso en un hijo, el hijo inconscientemente tiene miedo a no desarrollarse y a no ser quien es por sí mismo. Por eso es que puede generarse una fobia, y esta puede ser interna o externa. Ahora, como ya les he dicho en otras ocasiones, no hay de otra. O somos una cosa o somos la otra. Es decir, que al final tenemos características de alguna estructura psicológica, y está bien, porque no es que sea algo malo, no es que sea algo patológico, simplemente son características que nos van formando durante la vida. Ahora, todos tenemos rasgos de todo, no es que ya estás etiquetado con esto y de ahí ya no te mueves. Claro que no, somos seres tan complejos, es que no encuentro la palabra, tan complejos, que tenemos muchas características y además elementos de diferentes esferas que van conformando justamente nuestra psiquis. Entonces, cuando hablamos de un neurótico fóbico, como ya les dije, es este miedo exagerado o excesivo hacia algo interno o externo. En este caso es hacia este miedo externo de una enfermedad y así morir. En el ejemplo de esta película, donde les comento que el protagonista tiene miedo de contagiarse, y vemos también que me hubiera gustado mucho en la película que hubieran hablado más acerca de la madre, puesto que, como les comentaba, hay un problema hay un miedo justamente que se refleja, pero hacia la madre, que después se desvía hacia este objeto externo. Y en esta historia no vemos como tal más detalles. O sea, me hubiera gustado tener más detalles de cómo fue la madre, cómo fue incluso mientras vivían juntos como familia, puesto que la madre fallece. Entonces ya no tenemos más contexto, pero tiene pues sí tiene como una motivación, pero creo que está mal dirigida. Probablemente cuando escribieron este guión no conocían esto, no lo hicieron con esta intención, pero justamente si hubiera tenido a lo mejor un poco más tal vez de conocimiento o de otra perspectiva, se hubiera hecho una excelente motivación para este personaje. Y además, ¿por qué surgen las fobias? Bueno, las fobias en este caso surgen porque intenta el sujeto evitar la falta. Es decir, algo le falta al sujeto, algo necesita, y el sujeto tiene que encontrar una manera de llenar este espacio. Por lo tanto, cuando tenemos como el descubrir o el saber, aunque sea inconsciente, que algo nos está faltando, podemos hacer muchas cosas, y en este caso el neurótico fóbico lo que hace es evitar. Es decir,
trata de no pensar que hay algo que le está faltando. Puede ser amor, puede ser atención, puede ser la mirada del otro, muchas cosas. Y pueden ser inconscientes, que lo más probable y muy seguramente es inconsciente. Por eso la importancia de ir a terapia. Claro, esto desde un enfoque psicoanalítico. Si vamos a otro enfoque, no nos van a hablar de esto, pero vamos a decir que este sujeto, teniendo solamente como una generalidad, este sujeto lo que le hace falta pues es la presencia de la madre, y asimismo, como les comenté, pues hay un miedo a que el excesivo amor también no le permita ser quien es. Entonces, al haber una falta, lo que hace el fóbico pues es convertirlo de alguna manera en llevarlo hacia un punto. En este caso lo llevó hacia la enfermedad. Probablemente es específicamente, bueno, en este caso, solamente en este caso, y acuérdense que todo esto es hipotético, no es para un diagnóstico serio, sino para entender un poco más los conceptos. Pero ahora, si fuéramos un poco a justamente los conceptos, si este hombre está declarando su fobia a los gérmenes, a la muerte, es muy interesante porque el padre es doctor. Entonces puede haber algo que pues necesitaríamos tener aquí al personaje para preguntarle, oye, ¿por qué específicamente qué tipo de germen? ¿O cuándo empezó? O a lo mejor toda su vida lo sintió, pero hasta apenas les están prestando atención. No lo sabemos. Y aquí es interesante porque justamente esto se manifiesta en pequeña o en una porción muy pequeña y va aumentando a tal punto que ya empieza a ser un problema para él. Puede ser que todos tengamos miedos, es cierto, sin embargo, esto es ya un trastorno, una enfermedad psicológica, porque pues este hombre no puede vivir su vida. Incluso hay detalles muy importantes donde él no toma agua de lugares públicos, es decir, como un restaurante, tiene cuidado de pasar por ciertos lugares, constantemente siente un dolor, un cosquilleo, un hormigueo y ya cree que tiene algún tipo de pues de que se le desvió la columna. Incluso hay una parte donde dice, mira esta mancha, y dice, se te regó la pluma se te regó la tinta de la pluma. Y entonces este tipo de miedos excesivos que ya no te permiten vivir tu vida, entonces ahora la podemos calificar o catalogar como justamente una fobia, porque miedos tenemos todos, incluso el miedo no se quita o no se cura porque es una reacción incluso pues adaptativa, ¿no? Entonces este comportamiento adaptativo genera que tengamos cuidado y nos protege. Por lo tanto, este miedo excesivo ya no es algo que nos esté ayudando, sino todo lo contrario, nos está afectando y ya no podemos vivir nuestra vida normal. Y bueno, de esta historia aprendemos justamente que las fobias son un miedo exagerado. En el caso del protagonista es un miedo exagerado a la enfermedad que puede conducirlo a la muerte. Sin embargo, también en las fobias pueden ser a los insectos, a las ratas, al agua, incluso es muy extraño, pero sí sucede. También miedos como a salir y una angustia muy grande o muy fuerte. Por ejemplo, también podríamos incluir los ataques de pánico. Los ataques de pánico se pueden presentar como síntomas: sudoración, taquicardia, es decir, que sientas que el corazón te acelera como si te fuera a dar un paro cardíaco, miedo o sensación de que te vas a morir, falta de aire, ver como a lo mejor un poco borroso, no tener una vista clara, tener pensamientos muy rápidos y catastróficos, sensación de huida, es decir, como si quisieras correr, respiración acelerada, dependiendo igual, o sea, son muchos síntomas y son a la vez, por lo tanto puede ser demasiado estrés y sobre todo una sensación terrible. Por lo tanto, también es
parte esencial ir al psicólogo para que conozcas más de esto y que encuentres el terapeuta adecuado. Y bueno, yo espero haberles ayudado un poco más acerca de esta terminología. Créanme que haré más videos como estos para seguir explicando conceptos más profundos y sobre todo esto fue una manera ligera de explicar los síntomas de este personaje, pero es importante que no lo tengamos solamente pues como algo simple o algo sencillo, sino que vamos a hablar más a futuro. Así que déjenme en los comentarios qué tipo de película, qué tipo de personaje les viene a la mente cuando hablamos de algo así. Por favor, denle like, suscríbanse y sobre todo píquenle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy subiendo y no se pierdan ninguno. Sobre todo para que no te pierdas de este brevario pequeñito que intento hacer para compartirte sobre conceptos de psicología y psicoanálisis. Así que me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy. Cuídate mucho y nos vemos la próxima ocasión en el próximo video. Bye.